Cuando se detectó el primer caso de COVID-19, sus efectos aún eran en gran parte misteriosos para pacientes, académicos y médicos. Después de un año de su declaración como pandemia, ha dejado más de 2.5 millones de muertos y 116 millones de contagios en el mundo. Las postales de cómo la pandemia se esparció rápidamente por todo el planeta quedarán en la retina de la humanidad como una tragedia mundial. A fines del 2019, un virus hasta entonces desconocido llamó la atención de médicos chinos de la ciudad de Wuhan. Mientras discutían si se había originado en un mercado de animales vivos o en un laboratorio de China, el mundo desconocía el poder del enemigo al que le haría frente meses después. El COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus. Los primeros decesos empezaban a registrarse. El virus puso a prueba la capacidad sanitaria de esa nación asiática y meses después al mundo. En apenas un mes, China registró más de 1.000 muertos y al cerrar el 2020 contabilizaba más de 80.000 contagiados. El COVID traspasó las fronteras y llegó hasta Tailandia, Corea del Sur y Taiwán. En América, Estados Unidos fue el primer país más afectado. Hasta la fecha cuenta con casi 30 millones de contagiados y más de 500.000 de fallecidos. En Europa, Francia, Italia y España fueron los más golpeados. El continente ya registra más de 39 millones de enfermos y casi 900.000 decesos. Muchos extranjeros volvieron a sus países huyendo del virus en China sin conocer que eran portadores asintomáticos y así se propagó la enfermedad. Brasil, Perú, México, Argentina y el planeta entero quedaron bajo el dominio del nuevo coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como una pandemia. Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. El Viernes Santo, el Papa Francisco celebró la tradicional misa con motivo de la Pascua en una plaza de San Pedro totalmente vacía. En Italia muchos ya eran conscientes de que el COVID era un enemigo silencioso, pero las imágenes del ejército llevándose decenas de ataúdes del cementerio de Bérgamo a los hornos crematorios de Módena y Bolonia confirmaron lo que muchos sospechaban, que en Italia se estaba viviendo un clima de guerra con hospitales colapsados y con un personal de salud en primera línea, exhausto y con temor al contagio. Estaba sobre una paciente que de pronto me abrazó por la nuca, el único sitio que no está protegido. Mi primer reflejo fue empujarla para atrás. Fue muy violento para las dos. Es muy duro no poder tener contacto con los pacientes. No los vemos y ellos solo nos ven los ojos, pero a través de las gafas de protección. Muchos duelos tuvieron que hacerse sin que los familiares pudieran despedirse debido a las medidas sanitarias. Mi padre tuvo que ser enterrado como un animal, como un perro, porque es una falta de respeto con la gente. A medida que la cifra de muertos aumentaba, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Las consecuencias económicas del aislamiento obligatorio llegaron a todos los rincones del planeta. La pandemia hundió a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El sector aéreo se desplomó. En un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. La suspensión de las actividades provocó la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El desempleo se hizo sentir con mayor fuerza en países de América Latina como Brasil. Está muy mal, muy difícil vender. Por la crisis, la gente está desempleada, sin dinero. Se hace muy difícil vender. 6 meses después se flexibilizaron progresivamente las medidas, dando un cierto respiro a la economía mundial. Empresarios y clientes mostraban su alegría por la reapertura de tiendas, restaurantes e incluso playas. Con el rebrote de octubre, el virus empezó a tomar fuerza y con ello se impusieron nuevas restricciones, al tiempo que se aceleró la carrera por encontrar una vacuna para combatir la pandemia. Mientras el resto del mundo todavía seguía luchando contra el COVID,
En Wuhan, la ciudad china donde se originó el paciente cero, celebraba el fin de la pandemia entre bailes y fiestas de música tecnoyenas. El aspecto de la ciudad fantasma quedó atrás y ahora muchos residentes salían a la calle sin mascarilla y sin guardar distanciamiento. Un año después de la emergencia sanitaria en Ecuador, más de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido administradas en 107 países. Pamela Montilla, TC Televisión.